Bendiciones a todos. Espero que todos ustedes estén bien en el día de hoy. Hoy vamos a seguir en nuestro estudio del libro de Hechos y vamos a leer Hechos capítulo 6, versículos 1 a 7. Pero primero vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has apartado por un propósito, Señor. Y Dios, te pido que nos ayudes a entender en este devocional, en el día de hoy, Señor, que nosotros tenemos un propósito en ti. Que tú nos das dones y responsabilidades que debemos cumplir en la iglesia, Señor, para el bienestar de nuestros hermanos en la fe y también para tu gloria. Entonces, Padre, te pido que nos ayudes a seguir en ese camino, en el camino del servicio, porque nosotros sabemos que el Hijo del Hombre, Él vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida por los demás. Señor, ayúdanos a nosotros a tener esa misma actitud. Te amamos, te bendecimos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, vamos a leer este pasaje y luego vamos a leerlo, luego vamos a estudiarlo en más detalle. Ok, Hechos 6, 1 a 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ok, en este pasaje nosotros encontramos un problema que la iglesia antigua tenía. Versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, en este versículo, los griegos se refiere a los judíos cristianos que hablaban griego. Y parece que sus viudas eran desatendidas y ellos se estaban quejando contra los hebreos. O en otras palabras, los judíos cristianos, o yo no sé si es cristianos judíos, yo no sé cómo decirlo bien. Creo que es cristianos judíos que hablaban arameo. El idioma de la Tierra Santa, pues. Entonces, parece que ya que había una barrera entre los dos idiomas, las viudas que hablaban griego posiblemente no podían comunicar sus necesidades y por eso eran desatendidas en la distribución diaria de las necesidades, de provisiones, pues, para sus necesidades. Y esto fue un problema porque como la iglesia es muy importante que nosotros prediquemos la palabra, es muy importante como guardar la sana doctrina y alabar a Dios en nuestra congregación y todas esas cosas como normales que hacemos todos los domingos, pero también como la iglesia es nuestra responsabilidad cuidar a los pobres, cuidar a las viudas y a los huérfanos y a los extranjeros. Porque Dios nos ha mandado eso. Entonces, dice que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, los 12 apóstoles reconocieron que esto sí era un problema. Pero también ellos reconocieron que ellos no podían dejar atrás el ministerio que Dios les había encomendado. Entonces ellos dicen aquí en versículo 3: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este
trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, ¿cuál fue la solución? Que la iglesia, ellos les dijo a los miembros de la iglesia que buscaran a hermanos de entre ellos, de entre su número, pues, que podían cumplir este ministerio. Y ellos dijeron, ¿y nosotros? Nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos sabían que Dios les había dado ese ministerio específico y ellos no podían dejar ese ministerio, porque para que más almas sean salvas es muy importante que la palabra se predique, pero también ellos sabían que tenemos que cuidar a los pobres que hay entre nosotros. Tenemos que cuidar a los que no tienen nada, porque el corazón de Dios, porque esas personas están en el corazón mismo de Dios. Dios los ama. Y por eso nosotros vamos a encontrar a algunos hermanos que pueden cumplir este ministerio. Y dice en versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces la iglesia eligió a estos 7 hombres para cumplir este ministerio. Y nosotros, esto como no es fácil ver en español, pero si nosotros buscamos como el contexto de estos nombres, vamos a encontrar que estos nombres eran nombres griegos. Es decir, estos hombres, los cuales eran cristianos judíos, ellos hablaban griego y entendían la cultura de estas viudas griegas, o sea, estas viudas que hablaban griego, y ellos podían cuidarlas. Y esto es muy, muy interesante. Ellos eran capaces, ellos eran perfectos para este ministerio. Y por eso nosotros podemos tener confianza de que si nosotros buscamos a Dios de todo corazón, Él nos va a poner en el ministerio donde debemos de estar. Dios, en el caso de estos hombres, Dios eligió el lugar donde ellos nacieron. También Él les dio la capacidad de hablar griego y también Él los apartó a través de la iglesia para este ministerio. Entonces, mis hermanos, mis amigos, escúchenme bien. Si algunos están pensando que yo no tengo un ministerio, como a mí me encanta ir a la iglesia los domingos, pero yo no sé si tengo un don, yo no sé cuál es mi servicio, yo no sé cuál es mi ministerio. Les prometo que Dios tiene un propósito para ustedes. Solo tienen que buscar a Dios. Y muchas veces, les quiero decir algo, muchas veces no podemos encontrar nuestro ministerio afuera de la iglesia, ¿ok? El cristianismo, claro que sí, es algo individuo, pero también es algo que se vive en comunidad. Y si leemos este pasaje, encontramos que la iglesia eligió a estos hombres. Y yo creo sin duda alguna que sobre todo esto fue una decisión tomada por el Espíritu Santo, pero el Espíritu de Dios trabaja y obra a través de su pueblo muchas veces para ayudarnos a entender cuál es la voluntad perfecta y agradable de Dios para nuestras vidas. Entonces, Dios apartó a través de la iglesia a estos hombres, y hoy en día nuestro Dios no ha cambiado. Si buscamos su rostro, le vamos a encontrar, y si le encontramos a Él, vamos a encontrar el propósito que Él tiene para nosotros. Eso no significa que vamos a saber o que vamos a encontrar o que vamos a entender mejor toda la voluntad de Dios para nuestras vidas en 5 minutos. Pero si nosotros buscamos a Dios día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año,
Él nos va a revelar cuál es su voluntad para nuestras vidas, tal como lo hizo en el caso de estos hombres. Y también quiero que sepan, hermanos, que cada ministerio de la iglesia es importante para Dios. Cada ministerio, la predicación, la enseñanza, muy importantes. El ministerio de cuidar a los pobres y a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, a los que no tienen nada, es muy importante para Dios. El ministerio de las alabanzas, muy importante para Dios. Si estás limpiando tu iglesia o si estás trabajando como en la transmisión de videos y de podcasts y estas cosas, cualquier cosa que sea, todo es importante para Dios. Y si le importa a Dios lo que hacemos, entonces nos debe importar a nosotros también lo que hacemos. El ministerio, el don que nosotros tenemos. No porque nosotros merecemos ese don y ese ministerio, sino porque Dios, Él utiliza a personas débiles para cumplir sus propósitos. Si estás pensando, yo soy débil, no soy digno, tienes razón, 100%. Pero Dios utiliza vasijas rotas para manifestar la grandeza de su gracia y de su gloria y de su poder. Cuando el mundo ve a personas quebrantadas que todavía aman a los demás, que todavía adoran a su Dios, que todavía perseveran en la fe sin importar las consecuencias, eso va a ser de ejemplo y de bendición para los demás, porque van a llegar a los pies de Cristo a través de nuestro testimonio, a través de nuestro ministerio, porque Dios está obrando en todo. El poder no viene de nosotros. Hay que dejar de pensar, pero yo no puedo. Obviamente, hay límites, como si no hablas un cierto idioma, eso es una barrera, o si no vives en un país, obviamente no puedes estar como ahí ministrando, pero Dios te tiene donde estás en este momento por una razón. Y en ese lugar donde estás, le puedes servir. Y puedes buscar su rostro para encontrar su propósito para tu vida. No tenemos excusas. Si Dios creó el universo así, si Él ha hecho muchas grandezas y cosas maravillosas a través de la historia, entonces yo creo que Él todavía tiene el poder para utilizarnos a nosotros, para hacernos herramientas santas en su reino. Y eso nos debe animar, saber que hay muchos ministerios, muchos dones, y allí en el cuerpo de Cristo nosotros podemos encontrar un propósito. Y miren lo que pasa aquí en versículo 7. Esto es muy importante. Si no crees que es importante que encuentres tu ministerio, lee versículo 7. Como resultado de estas cosas, crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, ya que la iglesia estaba unida, ya que los miembros de la iglesia estaban trabajando en sus ministerios respectivos, la palabra de Dios crecía, porque los apóstoles se podían dedicar al ministerio de la palabra y a la oración. Y Esteban y estos hombres que hablaban griego se enfocaban en su ministerio a las viudas. Y eso fue como un gran ejemplo para los que estaban en su alrededor. Todos estaban trabajando en unidad, unánimes en la fe. Entonces, hoy en día, si nosotros queremos ver estas cosas en nuestras iglesias, cada miembro tiene que cumplir el propósito que Dios le ha encomendado. Hay que confiar en Él. Recuerda, el poder no se encuentra en ti, no se encuentra en tu corazón, no se encuentra en tu mente, en tu alma, en nada de lo que tienes. El poder y la fuerza para cumplir lo que Dios tiene para nuestras vidas se encuentra en el Espíritu Santo, en la palabra de Dios y en la oración y en la congregación de los santos, donde nosotros podemos crecer y madurar en la fe más y más. Entonces, como el profeta Isaías dijo en Isaías 6, heme aquí, Señor, estoy aquí, Señor, envíame a mí. Que eso sea
nuestro corazón y nuestro propósito, mis hermanos. Espero que este devocional sea de mucha bendición para todos ustedes y que Dios los guarde y los bendiga abundantemente en nuestro Señor Jesucristo, hoy y para siempre. Amén.